Bueno, bueno, pues gracias, buenos días a todos. Eh, Anduve buscando un video relacionado con el registro público. Seguramente se dieron cuenta o en el video hay detalles que yo quería que se pudieran apreciar. Y uno de ellos es que pues hay documentos muy deteriorados, documentos pues ya antiguos realmente. El registro público, si escucharon ahí, ese video es de hace aproximadamente 10 años. El registro público prácticamente arranca en lo que hoy conocemos, por ahí del año de 1867. Y entonces, como tal, el registro público que hoy conocemos es cuando empieza a tener pues todo este tipo de información, documentos y los libros que en ellos pues, se integran. Eso no quiere decir que el registro arrancó en 1867. La verdad es que pues, aspectos de carácter registral o el resguardo de documentos y el organizar todo tipo de ese tipo de operaciones, pues está desde los años de 1539, 1550. Entonces, pues de ahí la importancia de identificar y tener pues muy presente que pues, los documentos son muy, muy, muy importantes. La idea de este material que organicé es con el afán también de atacar un aspecto que muchas veces se escucha de los asesores inmobiliarios y es que no nos quieren proporcionar documentos los clientes. Entonces, en el fondo, esto también es con la idea de que ustedes transmitan a cada una de las personas cuál es la importancia de tener sus documentos, de tener su información a la mano, de tenerla lista para atacar cualquier situación o detalle relacionado pues, con la operación inmobiliaria. Más adelante, pues señalé cuál es la razón por la que queremos firmar. Y pues una de ellas es para cobrar, pues para tener recursos y hasta a lo mejor sobrellevar este tipo de crisis que hoy pues, nos están pues, atacando y perjudicando a todos, ¿no? Y de ahí, pues bueno, algunos detallitos que iré comentando a lo largo de esta presentación de ese video. Y por ahí hasta una de las personas que trabajan dicen, pues no le entendemos. Hay veces que registraban diferente a la forma que hoy tenemos nosotros de cómo registramos. ¿Y a quién le preguntan? A los mismos compañeros del registro público. Entonces, si hay algo incorrecto, algo erróneo, pues se va a transmitir ese error y va a perdurar. Entonces, es algo que nos va a pegar en el desarrollo de nuestras operaciones inmobiliarias. Esta primera imagen que yo les puse es real, esta no es del registro público, pero son dos imágenes que pude conseguir del Archivo General de Notarías inmediatamente después del sismo de hace un par de años, o de un poquito más de un par de años. Y así como está este acervo llenísimo de libros, pues así lo está también el registro público, y no solo de libros, y no libros de este tamaño, son unos libros enormes, son hojas enormes, donde hay manuscritos, donde hay información que pues, se tiene que resguardar. Bueno, esto fue un desastre y por eso es que no sé si alguno de ustedes tuvieron el inconveniente de que se necesitara tramitar una constancia, una copia certificada, una copia del Archivo General de Notarías. Y esta es la razón por la cual se ha tardado muchísimo tiempo el reordenar o reorganizar todo este tipo de información. Ahora, hoy hemos escuchado del folio real electrónico y documentos electrónicos y pedirlos vía electrónica. Yo creo que hasta esta situación actual que nos está pegando tiene que ser un salto enorme a llevar a cabo muchísimo tipo de trámites y de operaciones vía electrónica, tener servicios vía electrónica, tener documentos vía electrónica. Y a lo largo de los últimos años, los notarios pues han entrado a la jugada de digitalizar toda su información con la finalidad de pues, que haya respuesta, que las cosas no se detengan, sea por un sismo, sea por un incendio, por una inundación, por un deterioro. Entonces, de ahí parte la importancia de identificar ese tipo de situaciones. Entonces quise compartirle estas dos imágenes, son desastrosas, son reales, son de nuestro Archivo General de Notarías en la Ciudad de México. Todas las entidades tienen su Archivo General de Notarías, pero pues miren, imposible pasar, caminar o el número de días que se requeriría para organizar todo este tipo de información, ¿no?
De ahí prácticamente, pues bueno, arranquemos. Le puse el título de los certificados de existencia e inexistencia de gravámenes. La verdad es que no es la idea de hacer esto algo nada jurídico, nada de términos, sino práctico para nuestra labor. Entender la importancia de un certificado de existencia o inexistencia de gravámenes. Y lo señalo así porque es muy común que me digan, oye, el certificado de libertad de gravámenes, pero ojo, esperen, ¿y cómo sabemos que el inmueble estará libre de gravámenes? No podemos afirmar que vamos a obtener o tramitar un certificado de libertad de gravámenes porque existe la gran posibilidad de que el inmueble esté grabado. Y entonces se los quiero compartir en un afán de comprender cuál es la diferencia. Si hoy no sabemos cómo está un inmueble, bueno, pues tendremos que tramitar un certificado que denominaremos de existencia o inexistencia de gravámenes. El día que lo obtengamos, ya sabremos si es de libertad de gravámenes o es un certificado de gravámenes. No sé si me explico con ello. Entonces, sobre todo porque es muy común que todo mundo de antemano indiquemos que vamos a tramitar un certificado de libertad de gravamen. Pero no puede ser de libertad sino hasta que lo obtengamos y confirmemos que es de libertad de gravamen. En ese tenor de importancia, traigo varias imágenes en esta presentación. La verdad es que no busca que alcancemos a darle lectura porque hay documentos que luego no se alcanzan a apreciar, sino transmitirles pues, lo maravilloso que es nuestra labor. Está relacionado con documentos de un inmueble, instrumentos de inmuebles que a veces tienen 10, 15, 20 años, como escucharon ahí en la presentación. Se le da lectura a 2 renglones de la Torre Latinoamericana y cómo estaba inscrito. Bueno, pues nuestra labor inmobiliaria pues, es asombrosa. Siempre les digo que hoy todos y cada uno de nosotros estamos en un inmueble. ¿Cómo estarán sus documentos? Pues quién sabe, ¿no? Lo más seguro es que haya problemas, porque también eso es lo más bonito de nuestra labor. ¿Qué más quisiéramos que todo inmueble que nos llegue sea impecable para formalizarlo? La verdad es que no. Yo les digo siempre que 9 de cada 9 inmuebles tienen problemas. Y entonces, pues eso nos va a llevar que en el fondo no vamos a firmar tan pronto como quisiéramos. Pero bueno, esta imagen, que es real, es una publicación de Diario del Imperio relacionado con la Ley Orgánica del Notariado y del Oficio del Escribano, 1865. Entonces, una imagen que quise compartirles es real, es una publicación pues, que uno se da cuenta de lo asombroso y de la historia que llevan atrás las escrituras de los inmuebles, ¿no? De ahí, pues bueno, el registro público. Compartirles un poquito de lo que es el registro público. Es muy tan común también que los asesores inmobiliarios me digan, oye Alejandro, ¿y puede acudir cualquiera al registro público? Pues desde hoy, pues ya quédenlo certeramente y así coméntenselo a las personas. Todos podemos acudir al registro público, el que quiera pedir información. Y entonces, aquí les señale que su nombre surge de las inscripciones en libros, de los documentos relacionados con inscripciones que están archivados, ¿no? El registro público es de muchísima utilidad a toda la sociedad. Cada entidad, ahorita más adelante, se los indiqué, tiene su propio registro público. ¿Qué pasa en el registro público? Pues hay que llevar un control de que en toda operación inmobiliaria se va a crear, se va a declarar, reconocer, adquirir, transmitir, modificar, limitar, grabar o extinguir la propiedad o posesión de un inmueble. Si no existiera el registro público, pues la verdad es que estaríamos en incertidumbre total. Y eso es lo que hay que pues, cuidar desde el inicio, la incertidumbre. Esa es nuestra labor, darse certidumbre. Y por eso es que tenemos que ir transmitiendo a las personas la importancia de que nos proporcionen documentos. Sobre todo, pues la escritura del inmueble. Aquí les señale que los encargados del mismo registro tienen la obligación de permitir a las personas que así lo soliciten, que acrediten o no acrediten un interés, que nos enteremos de los asientos o información que obra en el acervo por registrar, ¿no? A nivel nacional, pues cada una de las 32 entidades federativas expide sus propias leyes del registro público de la propiedad. Hay sus reglamentos y todo esto está relacionado con los códigos civiles de cada una de las entidades de la República Mexicana. Entonces,
con la intención de que si alguno de ustedes tiene alguna duda relacionada con el funcionamiento del registro público, pues será muy fácil identificar que nos tendremos que remitir a nuestro código civil de cada una de las entidades y a las leyes, en su caso, que existan del registro público de la propiedad. ¿Cuál es el objetivo del registro público? Pues uno de ellos, ofrecer publicidad de los actos, con la intención de tener seguridad jurídica. ¿Por qué ofrecer publicidad? A lo largo de los años o la historia, el registro público nació con el carácter de una actividad simplemente administrativa. Sin embargo, pues había, y se refiere que había pues mucha clandestinidad, como lo dice ahí un poquito mi párrafo abajo. No se sabía qué pasaba con los inmuebles. Y es de ahí que entonces el ir organizando y el transcurrir de los años, que no solamente en un aspecto de carácter administrativo y de control, sino de pues, tener cuidado con qué pasaba con los inmuebles. Y hoy esto es algo que también debemos entender como asesor inmobiliario, porque documentalmente nos pueden presentar un documento o una escritura, perdón, documentalmente puede estar impecable el inmueble, pero registralmente no lo sabemos como oficina inmobiliaria. Entonces, no me canso de decirles la razón y lo más conveniente de pedir siempre un certificado al registro público. Yo les lanzaría una pregunta como oficina corporativa, como oficinas inmobiliarias de todos los que están aquí. Si a alguien se le ha caído una operación o retrasado varias semanas o varios meses la operación, porque al final del día que se obtiene un certificado del registro público, algo está mal. Algo no nos dijeron, algo las personas no lo recuerdan, algo pues, no se tenía conocimiento. Entonces, esa es una pregunta por la cual les quiero transmitir la importancia de, como oficina inmobiliaria, tener, uno, la escritura del inmueble y la recomendación de tramitar un certificado del registro público. Ahora, en esta modernización que ha habido en los últimos años, que no es exclusiva de México como país, que no es exclusiva de la Ciudad de México, que no es exclusiva del Estado de México, todas y cada una de las entidades al día de hoy ya tienen pues, su folio real. Si ustedes se dieron cuenta en la presentación y en la imagen de inicio, las inscripciones antes eran por libros. Y entonces el aspecto físico, si se llenaba un libro, había que continuar haciendo las inscripciones en los libros posteriores. Y pues eso al final, pues es un descontrol hasta cierto punto, porque pues no existe, como aquí se señala, el folio real, es un documento físico o documento electrónico donde está indicada toda la situación de un inmueble. En un folio real o en un número o dígito que tendrá el inmueble, estará todo lo que acontece o toda la historia, todo lo que conlleva pues las operaciones que recaen sobre un inmueble. Aquí les señalé que desde hace 2 décadas, en el desarrollo de la función pública mundial, se ha desarrollado el gobierno electrónico, que es con la finalidad de implementar nuevas tecnologías dentro de la actividad gubernamental, con la principal razón de responder a nuestras necesidades de manera pronta, de obtener un trámite de manera prácticamente inmediata o en poco tiempo, y de llevar un control, ¿no?, en las operaciones relacionadas con nuestro actuar. Yo he escuchado muy comúnmente que las oficinas inmobiliarias de manera general les recomiendan pues, tramitar una constancia de folio. Desde mi punto de vista práctico y de lo que vemos a lo largo de todas las operaciones, yo no recomiendo quedarnos solamente en una constancia de folio. ¿Y por qué? Pues porque el folio, o el folio real, o el folio real electrónico, si ustedes se dan cuenta aquí, pues prácticamente es reciente. Y como oficina inmobiliaria, pues nos van a llegar inmuebles que su titular o su propietario tiene una escritura o tiene un instrumento pues de antes de 1979. El año 1979, pues prácticamente estamos hablando de hace 40 años.
¿qué más quisiéramos tener operaciones inmobiliarias con antecedentes de hace 10, de hace 15, de hace 20, de hace 40 años? Y eso es en la Ciudad de México, ojo en otras entidades, porque los folios reales puede ser que sean mucho más recientes. Yo les puse una notita aquí, por ejemplo, es hasta el año 2007, o sea, prácticamente hace 11 años o 12 años, la creación del folio real electrónico. Antes de esa época serán libros. Entonces, yo he escuchado muy comúnmente que se recomienda como oficina inmobiliaria tramitar una constancia de folio. Pero ojo, si su antecedente o su inmueble es de hace varios años, pues debo decirles que no va a existir y no va a haber manera de tramitar una constancia de folio. Entonces, aquí yo les estoy señalando los 3 tipos de sistemas de inscripción que hay en la Ciudad de México y en otras entidades. Todo es muy similar. La verdad es que aunque yo refiero a la Ciudad de México, no quiere decir que yo esté dejando de lado a las demás entidades o que sean menos importantes. Por supuesto que no. Tenemos sistemas registrales y es un país enorme con un sinfín de operaciones inmobiliarias. Como les decía, hoy todos estamos en un inmueble. Si salimos hoy, mañana, pasado, llegaremos a un inmueble. Si vamos a trabajar o a pedir un producto o servicio, llegaremos a un inmueble. Y entonces toda nuestra actividad diaria está relacionada con un inmueble y de ahí la importancia y pues lo bonito y maravilloso que es nuestra labor, ¿no? Inmuebles hay para aventar, inmuebles hay para descubrir, inmuebles hay para encontrar y pues no hay limitación para nuestra labor diaria, ¿no? No sé si con esta pantalla alguien quiera comentar algo en este sentido de la sugerencia de tramitar una constancia de folio. Ojo, como les decía, vean las imágenes que les compartí al inicio. El registro público puede estar en un desorden total, los registros públicos de las entidades, por gran cantidad de información y de operaciones que aún están asentadas en libros. No sé si alguien quiera comentar, si esté correcto hasta ahorita de esta pequeña pausa que les estoy refiriendo. Sí, un favor. ¿Hay de algún modo para conocer todas los registros públicos o archivos que existen en la República Mexicana? Porque a veces tiene que ir hasta eso por documentos perdidos o algo así. Bueno, cada entidad, como les señalé, tiene eh, cada entidad tiene su registro público de la propiedad y no solamente uno. Algunas entidades que son grandes tendrán oficinas registrales. Hoy lo maravilloso del Internet es que podemos encontrar información relacionada con ello. Por ejemplo, según la entidad que cada uno de ustedes está, pues tiene que trabajar con algún notario de esa entidad. Ojo, aquí yo destaco, no porque un inmueble esté, ejemplo, en la Ciudad de México, sea forzoso que se deba firmar con un notario de la Ciudad de México. Un inmueble que esté en el Estado de México no forzosamente tiene que firmarse en el Estado de México. Cualquier operación inmobiliaria puede firmarse con el notario que el cliente quiera. Porque incluso yo podría ser una persona que voy a comprar un inmueble en cada entidad de la República Mexicana. Imagínense desplazarme a cada entidad y escoger o encontrar un notario en cada entidad pues, para firmar mi inmueble. No es así. Si yo estoy en la Ciudad de México y trabajo en una notaría de la Ciudad de México o tengo mi amigo, como todos nuestros clientes tienen sus amigos notarios, lo cual no es real, no existe, pero bueno, tienen sus amigos notarios, pues su amigo notario le va a poder firmar la escritura en cada entidad de la República que se encuentra el inmueble. Con esto quiero destacar que debemos ser cuidadosos de no solo dónde está ubicado el inmueble, sino ante qué notario de qué entidad firmó la escritura de su inmueble. ¿Por qué? Porque cada entidad o cada notario enviará sus libros al Archivo General de Notarías que le corresponda a ese notario. Es decir, no solamente hay un Archivo General de Notarías en la Ciudad de México y aquí llega todo. Solamente los notarios de la Ciudad de México envían sus archivos
al Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Y así sucesivamente cada notario. Ahora, en cuanto al registro público, entidades que son muy grandes tendrán diversas oficinas registrales. Entonces, del lugar donde esté ubicado el inmueble, le va a corresponder una oficina registral o la más cercana o la que lleva el control de toda esa demarcación o esa zona, o puede ser que solamente haya un registro público pues a nivel de la capital de la ciudad, lo cual no siempre es así. Ahora esa pregunta de saber si habría información, pues habría que buscar o hacer compilar todos esos detalles. No sé si al día de hoy exista, pero como les decía hoy, lo maravilloso del Internet es que del lugar donde se encuentren, uno, referirnos hacia la búsqueda de dónde están las oficinas registrales o de la misma escritura que nos proporcionan, como lo vamos a ver más adelante. Hay unas imágenes que yo les puse aquí, que cada inscripción del instrumento, independientemente de dónde esté ubicado el notario, nos vamos a dar cuenta de la oficina registral o de los datos de la oficina registral. Entonces, se los comento para que tengamos presente eso. Entonces, siempre hay que revisar y tener presente. Uno, ¿dónde está ubicado mi inmueble? Hay oficinas inmobiliarias de ustedes que si bien están en algún lugar del Estado de México o de la Ciudad de México, promocionan y tienen clientes de inmuebles en Acapulco, en Chihuahua, en, no sé, otra zona turística, en playa, y no precisamente quiera decir que lo van a firmar con notario de esa entidad, lo podrán firmar con notario del lugar donde se encuentran, y los archivos en su oportunidad, pagos de impuestos e inscripciones, corresponderán al lugar donde se encuentra el inmueble. Entonces, conclusión, debemos ser muy atentos a todos esos detalles como asesor inmobiliario o oficina inmobiliaria. Detectar esos detalles. Uno, ¿dónde está ubicado mi inmueble? ¿Ante qué notario se firmó mi escritura o mi operación inmobiliaria? Luego, ¿en qué oficina registral o dónde está ubicada la inscripción de ese inmueble? Pues para poder tener un control como asesor inmobiliario y no nos agarren desprevenidos. No sé si estuvo correcta mi respuesta en ese sentido. Ok, Alex, tenemos otras dos preguntas. Una es Sí. de Emelia de Coldwell Banker Márquez. ¿Qué documentos se requieren para solicitar el folio real? Ajá. Vamos a llegar allá. Esa pregunta la quiero dejar un poquitito pendiente. Ahorita vamos a llegar para allá. Y la de Manuel Flores de Coldwell Banker Habita. ¿Cuánto cuesta una inscripción en libros? Ahorita también les voy a dar un costo. Cada entidad, ahorita como les estoy refiriendo que cada entidad tiene su propia organización, sus códigos civiles, sus registros públicos, los pagos de derechos no son iguales en cada una de las entidades. Son diferentes. Incluso cuando se inscriben las operaciones inmobiliarias, pues tiene mucho que ver el valor de la operación. No se paga el mismo importe como pago de derechos, ejemplo, para inscribir, estoy hablando, ¿eh? Para inscribir no se paga el mismo importe de derechos cuando inscribimos, vamos a pensar, un cajón de estacionamiento, una jaula de tendido, una bodeguita que tiene un valor a lo mejor de 50, 60, 80, 120 mil pesos, a pagar el importe de derechos de registro por un departamento, por un edificio, por una nave industrial, por un centro comercial, no lo sé. Entonces, no se paga lo mismo. Cada entidad tiene sus propios códigos financieros, códigos fiscales, leyes de hacienda, eh, eh, sus propias disposiciones municipales o territoriales para señalar importes. Ahora, lo mismo ocurre con las solicitudes de los certificados ante el registro público. Cada entidad tiene su pago de derechos correspondiente. A la fecha, prácticamente todas las oficinas registrales, o casi todas, tienen página en Internet y muchas de ellas señalan los costos. También sería complicado indicarles un costo aproximado. Aquí yo creo que será tarea de cada uno de nosotros en nuestra oficina que corresponda o acercarnos al notario de nuestra confianza o con el que mayormente vemos nuestras operaciones para que tengamos año con año
el importe de los costos de los certificados del registro público. Oscilarán seguramente entre 400 pesos algunas entidades, 600 pesos, 1000 pesos, algunas 1500 pesos, algunas tienen costo o pago de urgencia, algunas no. Entonces, no me atrevería yo hoy a todos los que estamos aquí en este webinar a nivel nacional de darles un costo pues, generalizado. Cada entidad tiene su importe o pago de derechos que corresponde. ¿Hay alguna pregunta más, Toño? Creo que se movió Toño o está ahí. Sí, igual había una pregunta, perdón, Alejandro, de Facebook. Sí. Igual también nos están llegando unas preguntas ahí y por ahí nos están preguntando sobre cuál es el costo, qué trámites son en línea en la Ciudad de México y en el Estado de México. Bueno, a ver, trámites en línea, al día de hoy hay muchísimos trámites en línea, Ciudad de México, Estado de México y, por supuesto, algunas otras entidades. Y como les decía, yo creo que toda esta situación hoy que estamos viviendo tendrá que ser un gran empuje para que pues continúe y haya mucho avance en que pues nada se detenga y haya muchos documentos, trámites, información que se obtengan vía electrónica. Ciudad de México tiene ya una ley de gobierno electrónico. En la Ciudad de México, bueno, en lo que corresponde a nuestra función inmobiliaria, pues ya se pueden sacar vía electrónica pues certificados del registro público, constancias de folio real electrónicas, constancias de predial, constancias de agua, certificados de zonificación, las actas de nacimiento que muchas veces ocupamos, las CURPS, como todo el mundo lo sabemos o lo hemos tramitado alguna vez, obtenido alguna vez. En el Estado de México todavía no se pueden sacar en línea certificaciones de no adeudos, y yo creo que eso es algo aquí que tiene que revolucionar, porque hoy los municipios han cerrado y no hay trámite de certificaciones de no adeudos. Sí se pueden sacar certificados del registro público, aunque ojo, hay algunas plataformas que requieren el pago de derechos, la inscripción, la firma electrónica, pero de los notarios públicos, no de la gente, de los particulares. Sí podemos tramitar como particulares constancias de predial, certificados de no adeudos, certificados de zonificación, pero hay otros que no precisamente los pueden tramitar los particulares, aunque sí es posible tramitarlos. Y así lo mismo pasa en las entidades de la República Mexicana. Ya hay entidades donde se pueden sacar certificados vía electrónica, algunos otros trámites están empezando a señalar que ya también se pueden hacer vía electrónica. Entonces yo creo que esperemos algún cambio muy favorable para nuestra labor a partir de esta contingencia que estamos viviendo, y tendrá que ser en los próximos años, muy, muy, muy cortito. Estoy seguro de que eso va a ocurrir. Hay alguien que vi aquí una pregunta. Perdón, sí, dime. No, me parece que ya no hay más preguntas. Si quieres, podemos continuar, por favor. Vi una aquí antes de continuar que dice que si tengo un terreno en Mazatlán que está firmado en Tamaulipas, ¿dónde debe estar inscrito? Pues perfecto. Lo que les comentaba, mi inmueble está en Mazatlán. Firmé con un notario de Tamaulipas, está perfecto. ¿Dónde se pagaron los impuestos y derechos? En Mazatlán, porque es allá donde corresponde el inmueble. ¿Dónde se firmó mi escritura? Con el notario de Tamaulipas. ¿Quién tiene los documentos bajo su resguardo? El notario de Tamaulipas. ¿A dónde se va a ir el archivo de esa escritura que yo firmé? Que si se me pierde, me la roban, se quemó, se la comió el perro. Bueno, pues tendremos que recurrir al archivo general que corresponde al notario de Tamaulipas. La inscripción de mi inmueble estará en el registro público de la propiedad de Mazatlán, que es donde está mi inmueble. Así es como funciona, relacionado con esa pregunta que nos hicieron. Bueno, voy a continuar un poquito aquí que les ponía esto de las inscripciones, los libros, folios reales. En la Ciudad de México, como les pongo aquí, miren la importancia de los años. 1871 a 1978 inscripciones por libro.
se les ocurrió la maravillosa idea para empezar a quitar todo ese desorden de los libros, crear el folio real. Se llamaba, o se llama al día de hoy, folio real cartular. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes de esto, ¿eh? Tengo unas imágenes más adelante, no solamente para verlo aquí escrito. Y luego viene el folio real electrónico año 2011. Como les puse aquí yo, 2007 es la creación del folio real electrónico en el Estado de México. Entonces, pues es apenas hace unos años. Por ejemplo, ustedes se van a encontrar a lo largo de diversas escrituras, como señalamos aquí, inscripciones por libro 1871 a 1978. Es muy común que los asesores inmobiliarios, cuando nos proporciona una escritura un cliente, o el mismo cliente, el propietario del inmueble, busca, y lo hemos escuchado, oye, estoy buscando el sello del registro. Bueno, tengan consciente que todo se va modernizando. La idea de estas imágenes no es tampoco identificar qué dice con exactitud, porque hay muchos documentos, como les digo, que ya no son tan legibles, y nos ha pasado con información que nos proporciona. Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí, esta inscripción es de un inmueble en la Ciudad de México. Les voy a platicar porque más adelante les voy a enseñar cómo están las inscripciones de este mismo inmueble. Este inmueble es un instrumento, una escritura, que dentro del mismo cuerpo del instrumento, la persona adquirió 3 inmuebles. Si ustedes alcanzan a ver en la parte central del lado derecho, alcanzarán a ver un número que dice 45 al 48, del lado derecho. Son los números que sobresalen en la pantalla del lado derecho. Bueno, en esa escritura que se adquirieron 3 inmuebles y se anotan los datos de inscripción en el registro público, ustedes también podrán apreciar un poquito hacia abajo, que es 16 de abril de 1975. Si hoy tuviéramos la venta de este inmueble y que me traen inscripción de 1975, pues no podré tramitar una constancia pues, de folio, no existe. Si es que me traen ese instrumento, entonces tengan cuidado, no existirá la constancia de folio. Este mismo inmueble, que así viene su escritura con los datos de inscripción, donde señala, se inscribió en fojas 33, 34 y 35, bajo los números 45 al 49, viene el pago de derechos, el 7 de abril de 1975 su pago de derechos, y quedó inscrito el día 16 o 17 seguramente, es un poco ilegible porque la primera es 17 de abril del 75, es cuando queda inscrita esta operación. Bueno, la siguiente imagen, que no está relacionada con este inmueble, si nosotros sacáramos una constancia del libro, vamos a pensar que fuera este mismo inmueble, nos vamos a enfrentar con un gran problema. Seguramente ustedes no alcanzan a ver esto. Bueno, cuando pedimos las constancias del libro, en las notarías tampoco alcanzamos a ver esto. Y hay letra manuscrita que puede ser muy bonita, como hay letra manuscrita que puede ser muy horrible. Y entonces las inscripciones en el registro público, pues puede ser que nos causen gran problema. Ojo, si un inmueble que nos presentan tiene una inscripción de hace años, el día que pidamos un certificado del registro público, es probable que ocurran 2 situaciones. Que el registro público se tarde un poquito en contestarnos nuestro certificado, porque como vieron en el video, van a sacar los libros, van a empezar a revisar y habrá cosas que no entiendan. Le tendrán que preguntar al compañero de al lado, si lo ponen mal, nos van a contestar el certificado del registro público con algún probable error. 2, si pedimos una constancia del libro y no le entendemos absolutamente nada, este será el momento para que año 2020 se cree el folio real electrónico y el registro público tendrá que vaciar la información que tienen sus libros a el folio real electrónico de este inmueble. Este es un ejemplo de una constancia del libro, pues no se le entiende absolutamente nada y todo también tendrá que tener cuidado por la fecha o el año en que esto ocurrió. Ejemplo de la siguiente imagen. Esta es una constancia del libro más reciente y está relacionada con nuestro inmueble de la inscripción que les puse hace 2 presentaciones, que es esta. Esta es cuando quedó inscrito la operación.
1975. No tenía más que sus inscripciones en libro. Hubo una operación posterior sobre este inmueble y el registro público tuvo que transmitirlo a, ahora sí, la constancia del libro, pero si ustedes se dan cuenta, esto es una constancia del libro ya en manuscrita. Si ustedes alcanzan a ver, les voy a dar lectura. Dice casa 122 de la calle o avenida Éuscaro y terreno que ocupa, que es manzana 25, Romano A, parcela fulana, está en Gustavo Amadero, un inmueble con superficie de 120 metros cuadrados. Esta es una constancia del libro de ese inmueble, pero ojo, pues está bonita porque ya se ocupaba la máquina de escribir. Ya no solamente eran los manuscritos que se utilizaban. Entonces, si yo pido mi constancia del libro de mi inmueble y viene a máquina de escribir, pues qué bonito, le voy a entender un poquito y eso va a ser maravilloso. Si ustedes alcanzan a ver del lado izquierdo, el registro público, pues como se va modernizando, le pone un sellito al libro que tiene donde está esta finca o este inmueble y le pone pasa a folio real 9.105.407. Así es como se va tomando nota en los inmuebles. Este inmueble que vimos que había una inscripción en libro, que no tiene un libro anotado a manuscrita, sino favorablemente ya es a máquina de escribir. Bueno, eso será bueno porque cuando se pida un certificado al registro público, el registro público de manera más sencilla y más ágil va a transmitirlo a el folio real electrónico, que ahorita voy a llegar a una imagen más adelante de ello. Así como les dije que hay constancias de libros y en la imagen anterior, por ejemplo, esta es una constancia de folio cartular. Esto ya fue un poquito más moderno, más novedoso. Esto es en la Ciudad de México. Y en un mismo documento que estaba conformado por varias hojas que ahorita se los voy a enseñar, esta es la carátula del inmueble. En la carátula del inmueble viene pues, la denominación del inmueble, la ubicación, colonia, superficie, rumbos, linderos y colindancias. Esto es lo bonito de que hay que tener cuidado y por eso la importancia de tener la escritura. Todo esto debe constar exactamente igual a la escritura que nos proporcionan los clientes. Exactamente igual. Entonces, estas constancias de folio cartulares, que sin duda también en algunas entidades de la República Mexicana son similares, esta era la portada. La constancia de folio cartular se conformaba por diversas hojas. Si en una oficina inmobiliaria dicen, oye, voy a tramitar una constancia de folio, yo les recomiendo que las pidan así o identifiquen así, al menos en la Ciudad de México. Cartulares, porque este va a ser el antecedente a lo que es hoy el folio real electrónico. Las constancias de folio cartulares, me voy a pasar un poquito más adelante y ahorita me regreso, eran diversas hojas, como todas estas que están aquí. En las diversas hojas había un apartado que eran inscripciones de propiedad, gravámenes, hipotecas, limitaciones, había una de anotaciones preventivas y la constancia de folio cartular se podía conformar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 hojas, las que fueran necesarias, según el movimiento y operaciones de ese inmueble. Si tenemos un inmueble donde su última operación inmobiliaria fue hace unos 10 años, pero atrás de ella cada medio año, cada año se hacía una operación inmobiliaria, en la constancia de folio cartular está la historia de todas y cada una de esas operaciones inmobiliarias. Entonces, eso es la constancia de folio cartular. Esta, por ejemplo, es una constancia de folio, pero las bonitas, las actuales, las electrónicas, donde ya viene la migración, como lo dice aquí a la mitad, la migración de la información a lo electrónico, a lo moderno, a lo novedoso. Pero ojo, no quiere decir que todo esté correcto. Las personas que trabajan en el registro público tienen que vaciar toda la información desde los libros, si hay constancias de folio cartulares, asentarlos a la constancia de folio electrónico para que se tenga señalada toda la información de esta manera. Y así es como consta o así es como debe estar. Entonces, me voy a regresar un poquito a pasarles las imágenes, sobre todo para que vean la importancia cómo va transcurriendo. Esta es la inscripción,
Una constancia de libro que puede hacer que no la entendamos nadie, ni las propias personas del registro público. Una constancia de libro a máquina, que eso es maravilloso, eso es bonito. Una constancia de folio cartular, donde va a estar conformada por diversas hojas del registro público donde va a estar la información. Y la constancia de folio electrónica, que ya va a constar en los medios digitales actuales, con la finalidad de que las podamos obtener en un plazo de 5, 4, 6, 7 días, según corresponda cada entidad de donde nos encontremos. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto en estas imágenes. ¿Todo bien? Estos ejemplos aparecen en la Universidad de Coldwell Banker. ¿Es pregunta que si aparecen en la Universidad de Sí, Coldwell Banker? Sí. sí, como ejemplo para que podamos identificarla. Cuando termine la sesión del día de hoy, se dará trabajo para poder subir esta información a la Universidad Coldwell Banker con la anuencia de Alejandro. Así será, ¿verdad, Alex? Sí, 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 por supuesto. Digo, al final si hay información que requieran, con todo el gusto lo vemos para que ustedes lo tengan de manera ejemplificativa. Puse aquí, alguien me puso Alicia Vázquez. Creo que no es, los datos dice que no coinciden. Ojo, ahorita me voy a ir a detalles. Esto prácticamente no es para que veamos la información como tal que coincida, pero sí es nuestra labor, eso que tú indicas, Alicia, es lo que debemos hacer en la oficina inmobiliaria. Buscar el error o ver qué no coincide en nuestra información, porque es lo que nos va a prevenir retraso en nuestras operaciones inmobiliarias. Todas estas imágenes son con el afán de que sean ejemplificativos, que apreciemos cómo es un documento en una entidad y muy similar en cada una de las entidades. Alguien me pregunta, ¿cómo saber si ya está de forma electrónica? Bueno, ojo, si el inmueble que hoy nos dan en venta o en renta, su antecedente, pues tiene su inscripción en libro, no va a tener inscripción electrónica. Si el documento que nos presentan con sus datos de inscripción ya hace referencia a que hay inscripción electrónica, bueno, pues así será. Todo va encaminado a las fechas y los documentos que nos proporcionan. Ojo, el registro público no se pone a sacar todo el material que tiene de hace muchos años y les empieza a generar folios reales electrónicos a todos. Por ejemplo, si nuestros padres o nuestros abuelos tienen su inmueble con inscripciones en libros, es una realidad que el registro público jamás le va a generar folios reales electrónicos. Lo va a hacer hasta que alguien vaya a adjudicarse por herencia, vaya a vender el inmueble, va a sacar toda la información del inmueble y va a generar el folio real electrónico. Alguien aquí ahorita me está poniendo las diferencias del aviso preventivo. Ahorita voy a llegar allá, sí se los voy a comentar un poquito más adelante. Denos un... Ya, perdónenme, discúlpenme. Me están poniendo aquí las diferencias, primer aviso preventivo, segundo, ahorita vamos a llegar allá. Eso es la importancia de esto. La idea es que lo veamos práctico, que lo comprendamos. Alguien me está poniendo, ¿cuál es la diferencia entre constancia de folio real electrónico y certificado de existencia o no inexistencia de gravamen? Ahorita también les voy a enseñar la imagen y les voy a hacer mis recomendaciones en ese sentido. Bueno, estas son las imágenes que les proporcioné. Ahora, me quiero ir más adelante. Esto es un certificado de la Ciudad de México de existencia o inexistencia de gravámenes. Si ustedes alcanzan a ver aquí, aquí es un poquito o mucho más legible esta información. Este inmueble ya tiene su inscripción en folio real electrónico, ya lo tiene. Los certificados nos van a dar los datos del inmueble, el titular registral. Este es el certificado relacionado con la constancia del libro y la inscripción que les enseñé del libro hace unos minutos. Es este mismo inmueble. Inmueble ubicado en Avenida Éuscaro, Casa 122, Manzana 25 Romano, parcela fulana. Vienen la superficie, medidas y colindancias, los titulares registrales y nos señala si hay algún gravamen que esté sobre el inmueble. No, no hay referencia sobre algún gravamen. Y en la siguiente página dice que sí se anota primer aviso de adjudicación por herencia y compra-venta.
Yo no me he cansado de recomendarles a algunas oficinas inmobiliarias y pues quiero aprovechar la ocasión para hacerlo a todos. La importancia de que se sugiera a cada uno de los propietarios, sea de venta o renta de un inmueble, pues tramitar un certificado del registro público. Hasta aquí quiero que traten de comprender un poquito la magnitud de que aunque nos presenten la escritura, no sabremos cómo está en el registro público. Toda esta migración de información de los sistemas antiguos a lo moderno es con el afán de prevenir pues, muchas situaciones que ahorita van a estar numeradas más adelante. Son algunas de tantas, pero unas de ellas, por ejemplo, es la mutilación de libros, el deterioro de la información. Eh, También yo les digo que es muy común que se transmita a los folios electrónicos los datos de un inmueble de una persona de manera incorrecta, que se ponga mal la superficie de un inmueble, que se pongan mal sus medidas y colindancias, que se escriba erróneamente el nombre del titular registral. Esos detalles pueden ocurrir a lo largo pues, de la modernización de una operación inmobiliaria. Están poniendo algunas preguntas que ahorita les voy a ir contestando. Vigencia de los documentos, información que se necesita para tramitar un documento de estos, cuánto tiempo se tarda, el registro público, todo eso ahorita los voy a ir viendo. Voy a ir viendo sus preguntas, si hay alguna en la que deba detenerme, si no, voy a ir un poquito más adelante. Entonces, esto es un certificado moderno, ya con inscripción electrónica. Este tipo de certificados en la Ciudad de México, cuando hay inscripción electrónica, se pueden obtener en un día. Incluso en la Ciudad de México hay pago de urgencia que cuesta el doble de lo que cuesta un certificado ordinario para que salga en un día. Ojo, los inmuebles que no tengan inscripción electrónica no podrán contestarles un certificado en un día, porque como vimos, en lo que el registro público revisa toda la información y traslada todos los detalles al folio electrónico, pues puede tardarse 5 días, 6 días, 7 días, tal vez un poquito más, hasta generarle el folio real electrónico. Este es un certificado igual de la Ciudad de México, pero este ya es más viejito. Este es del año 2009, no tanto, pero así nos contestaban los registros, los certificados en el registro público de la Ciudad de México. Viene el titular registral y un poquito abajo de la mitad nos dice que no reportan ningún gravamen. Entonces, yo les recomiendo que en cada una de las entidades que hoy ustedes laboran, en la operación que tengan próxima a firmar, que ya estén firmando o que acaben de firmar, pidan con su notario el certificado o el ejemplo del certificado para que lo tengan en su oficina y en cada una de las entidades, como bien decían ahorita en el chat, si se va a subir esta información a las plataformas de Coldwell Banker para tener el ejemplo, estará perfecto. Sin embargo, cada entidad es diferente, cada entidad tiene su formato diferente, su sello diferente, el color diferente. Entonces, mi recomendación será que en cada una de sus entidades le soliciten al notario con el que estén firmando una operación o hayan firmado una operación, escaneado su certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, para que lo tengan en su carpeta de su oficina y todos y cada uno de los asesores puedan identificar cuál es el ejemplo del documento que deben obtener o deben tramitar. Y de igual manera, enseñárselos a sus prospectos o clientes. Es muy valioso enseñárselos como ejemplo. Mire, aquí pasó esto, nos señalaron este detalle, aquí hubo este error. Las personas lo van a comprender. Este, por ejemplo, es un certificado también de la Ciudad de México, un poquito anterior. No es de 1993, este es de, no miento, es un poquito más moderno, es del 2003. Este era un certificado en el año 2003. Así nos los contestaban en la Ciudad de México. Poníamos del lado izquierdo en su pantalla la información del inmueble, qué actos iba a realizar, lo señalaba el notario, y en la página del lado derecho, ahí nos decía el registro público si se reportaba o no algún gravamen. Lo van a ver en el circulito que está aquí en la pluma o marcado. Ahí es donde nos decía el registro público que sí nos anotó el aviso preventivo y que el inmueble no reportaba gravamen alguno. Esta, por ejemplo,
es una imagen o un ejemplo de otra inscripción en libro de una escritura. Este es de 1990 en el Estado de México. Esta es una inscripción en ese sentido. Esta, por ejemplo, es una inscripción de 1996 de un inmueble en la Ciudad de México. Aquí nos señalaba el registro público que dicho inmueble quedó inscrito en el folio real fulano. Este inmueble pues, sí tiene folio real. El anterior que vimos no hay folio real. Esta, por ejemplo, siguiente imagen, es una inscripción o una boleta de inscripción del año 2013 en la ciudad de Acapulco. Y esta ya es una inscripción, no es como tal el sello. Un instrumento se inscribió y el registro público emite esta boleta que se va a agregar al instrumento y va a decir boleta de inscripción. Y aquí en los primeros renglones dice que ese instrumento quedó inscrito en el folio registral electrónico número tal. Si ustedes se dan cuenta, pues tendremos que estar muy conscientes de qué información o qué documento nos lleva como antecedente nuestro cliente, porque tendremos que visualizar hacia qué año, qué época, qué datos nos tendremos que remitir. Este, por ejemplo, es una inscripción ya en la Ciudad de México. Esta es la elevado según las fechas que les puse, porque si les llega un instrumento reciente, este por ejemplo es del año 2019, pues no va a tener un sello, no vamos a encontrar ningún sellito por ningún lado. La inscripción será este tipo de hojas o de documentos que nos van a decir que quedó inscrito en el folio real 447.045 y ya tiene su inscripción de manera electrónica. Esta, por ejemplo, es una hoja de inscripción o una constancia de inscripción en el Estado de México. Aquí una nota muy importante. Si ustedes se dan cuenta, este documento ya trae algo que se llama los códigos QR. A lo largo de nuestras entidades, trámites e información, hay muchos documentos que pues tienen ya señalados este tipo de códigos QR. Pues será recomendación para nosotros como asesores inmobiliarios, oficina inmobiliaria, pues descargar nuestros programitas que tengan los lectores de códigos QR porque serán importantes para nuestra labor. ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, aquí alguien me puso que... Alejandro, Dime. hola, Carlos Carrillo de Coldwell Banker Diamante. ¿Qué tal, Carlos? Escribí, ¿cómo estás? Escribí no hace mucho respecto a la solicitud del certificado de libertad de gravamen, que considero evaluar, ¿no?, el motivo por el cual lo solicita, ya que este mismo, aparte de que debe tener un costo, no sé cuál es el costo, porque depende de cada entidad, pero sí tiene fecha de validez para ciertos trámites, ¿cierto? No como tal tiene una fecha de validez, no, porque tú puedes pedir de cualquier inmueble hoy un certificado del registro público, pero resulta que mañana, pasado mañana, en una semana o en un mes, cae una anotación o hay una inscripción en el inmueble. No hay como tal una validez de ese documento. Tal vez te refieras a que cuando lo tramita un notario, y viene una de las preguntas y respuestas que vamos a ver un poquito más adelante, los notarios hacemos la solicitud al registro público de algo que se llama aviso preventivo. Es Este correcto. aviso sí tiene una vigencia, ahorita les voy a referir. Nada No de es eso me igual en refería. todas las entidades. Sí hay una vigencia del aviso preventivo, no del certificado, porque eso es muy importante para proteger el inmueble, el llamado aviso preventivo. Proteger el inmueble de que no vaya a haber una segunda venta, no vaya a caer una inscripción de una hipoteca, de un embargo, de una fianza. Eso lo voy a ver ahorita en unas 3, 4 presentaciones más adelante. Como una medida de enajenar y grabar, una medida preventiva de Pues enajenar es y de grabar. seguridad y por eso la importancia Eso. de que no se deben firmar operaciones sin certificado del registro público. Entonces, pero ahorita voy a ver ese tipo de detalles. Excelente, Con todo excelente. gusto. Gracias. Alguien me puso aquí, Erika, que si es un inmueble reciente, no más de 10 años, ¿también tramito un certificado o una constancia nada más? Bueno, yo siempre les voy a sugerir un certificado. Voy a llegar más adelante a los detalles, pero destacarles la importancia de por qué un certificado.
En un inmueble se pueden hacer anotaciones de deudores alimentarios morosos. Tal vez no lo sabían, pero bueno, hoy les quiero dar la noticia de que si algún propietario, sea el señor o la señora, se está divorciando, tiene la obligación de cumplir alimentos y no ha cumplido con su obligación de dar alimentos, bueno, pues es probable que haya una inscripción en el registro público de que esa persona no está cumpliendo con la obligación de alimentos. Y ojo, hay que tener cuidado. Eso nos puede tumbar la operación. Y otro ejemplo, ahorita voy a ver más adelante las razones de qué cosas se pueden inscribir. Otro, Coldwell Banker y sus oficinas y asesores inmobiliarios, pues buscan también no solo la venta de inmuebles, pues también la renta de inmuebles. Muchos de ustedes es probable que sus rentas sean comúnmente por un año, pero ojo, las disposiciones del Código Civil hacen referencia a que, ejemplo, si hay un inmueble en arrendamiento por más de un contrato de 6 años y se adelantan también rentas por más de 3 años o se anticipan rentas, pues debe constar inscrito en el registro público. Si ustedes quieren vender un inmueble y no saben si ese inmueble está rentado, puede ser que su operación se caiga o, en el mejor de los escenarios, se retrase. Ahorita voy a llegar a ese punto de la importancia de los certificados. A veces no creemos que sea tan trascendente, pero quiero hoy que se lleve la información de que es algo trascendental con la intención de que firmemos pronto. Sergio, me pones, qué maravilla que ya tenga los códigos QR, hace toda la diferencia. ¿El aviso preventivo es de 3 meses? No, en el Estado de México no, es por 6, pero hay entidades que sí llegan a tener hasta por 3 meses un aviso preventivo, a veces hasta por 30 días, en fin. Ahorita les voy a poner ese punto. El aviso preventivo, ¿cuántos avisos preventivos consecutivos se pueden meter? También ahorita les voy a comentar ese detalle de manera práctica, lo que ocurre en nuestras oficinas. Bueno, entonces este es un ejemplo de una inscripción en folio real electrónico, Estado de México. Muy probablemente en otras entidades, por supuesto, que esto ya está en función y ya está caminando. Esto de los códigos QR, la verdad es que sí es maravilloso. Nota, en todos y cada una de las entidades, gran cantidad de los registros públicos ya se puede monitorear cómo va el avance de un certificado en el registro público. Se los comento porque a todos ellos o todos aquellos probablemente les haya pasado que les dice el notario, no ha salido mi certificado, no ha salido el certificado, Alejandro, ¿cuándo sale? Alejandro, ya mero, Alejandro, mañana. Bueno, pues a lo mejor ni siquiera se ha presentado y la notaría nos dicen, ya mañana, ya pasado. Bueno, pues tratemos de que la notaría nos proporcione la información que acredite que está presentado el certificado, porque en muchas entidades ya se puede dar el seguimiento vía electrónica y pues no estar llamando o preguntando cada rato a la notaría. Bueno, sin ser jurídicos, hay algo aquí que quiero destacarlos. Esto no es una clase o cátedra jurídica en la realidad, pero quise ponerles 3 principios de lo que, las razones por la importancia del registro público. Estas herramientas o estos párrafos se los quiero transmitir a ustedes con la razón de que tengan más elementos para que no se enfrenten a la respuesta de que muchos clientes nos dicen, no te quiero dar copia de mis documentos, no te quiero dar mi escritura, ¿por qué requerimos el original de mi escritura? O sea, que tengamos los elementos para de aquí en adelante hacerle ver a los propietarios para venta o renta de que un inmueble debe tener su original de escritura. Y entonces, hay un principio, tracto sucesivo. Tal vez algunos de ustedes lo hayan escuchado. ¿A qué se refiere el tracto sucesivo? A que solo podrán inscribirse la transmisión de operaciones de lo que existe registrado previamente. Esto es, la serie de actos sobre un mismo bien llevan al último. Por tanto, no puede inscribirse un acto si no está inscrito antes el acto que le da origen. Es decir, debe coincidir el titular registral con el vendedor. Y es un principio de causalidad, lo que le da causa. Aquí yo les quisiera poner un ejemplo práctico de qué pueda ocurrirles. Resulta que alguien con ustedes se acerca para vender o rentar un inmueble. Resulta que soy yo, Alejandro Buitrón. Les proporciono mis documentos, todo bonito, maravilloso y en orden. Aquí está la escritura, pero resulta que ustedes no lo revisaron, solamente los recibieron. Y ya en el fondo, ese inmueble no está en nombre de Alejandro Buitrón, ni siquiera está en nombre de su papá.
Puede ser en el mejor caso que esté a nombre del abuelo y en algunos escenarios hasta a nombre del bisabuelo. Tengan mucho cuidado porque no podrá haber una operación que se inscriba donde venda Alejandro Buitrón, porque el registro público va a tener inscrito al abuelo. Y del abuelo Alejandro Buitrón hay un abismo de operaciones que no están asentadas en el registro público. No va a haber manera de transmitir las operaciones. Y eso pasa también cuando nos proporcionan contratos, donde nos dicen que le vendió fulano. Pero bueno, ¿y cómo sabemos si en el registro público fulano es el titular registral? Ese es un principio de tracto sucesivo, hay que cuidarlo. Otro, el de publicidad. Y esto es de las respuestas de por qué, si podemos acudir todos al registro público, pues claro que sí, cualquiera de ustedes y cualquier amigo, familiar, desconocido, porque la publicidad es la razón del ser del registro. Uno, porque da seguridad frente a terceros, la publicidad de los actos, que sepamos quién es el propietario, que sepamos quién lo ha embargado, que sepamos a favor de quién se constituyó una fianza. Y saber respecto de todos los gravámenes y las limitaciones que restringen al inmueble. Este principio consiste en permitir al público la consulta de todas y cada una de las inscripciones. Muy importante también para que lo tengan como as bajo la manga. ¿Cuál es la razón? Probablemente a alguno de ustedes les ha pasado, porque sí ha pasado, que finalmente el propietario del inmueble no tiene el original de su escritura. Hay que tener cuidado, puede defenderse uno un poquito, pero la fe pública registral refiere a que se presume, salvo prueba en contrario, que lo que está inscrito en el registro público existe y pertenece al titular en la forma expresada en la inscripción o anotación respectiva. ¿Por qué se los digo esto? Porque sí llega a ocurrir que haya personas que no encuentran, que perdieron, que no saben dónde está su escritura. Bueno, si nos remitimos al registro público y resulta que de los asientos aparece Alejandro Buitrón como propietario, pero no me ha proporcionado nada, bueno, pues podemos defendernos un poquito con este documento o con este principio de fe pública registral, pues de que le digamos al notario que nos apoye en darle un poquito de salida a las operaciones, porque si está en el registro público la inscripción de Alejandro Buitrón, bueno, pues Alejandro Buitrón es el propietario, aunque en principio no nos acredite con un original su propiedad del inmueble. Ojo, no lo digo esto con el afán de que así tenga que ser y los notarios se los acepten. No, porque todos debemos tener nuestros documentos. Y llegará un comprador que también quiera tener los originales de sus documentos. Se los refiero con el afán de ir dando avance, que la operación no se detenga. Porque puede ser que una notaria les diga, es que no voy a iniciar, no voy a abrir tu expediente, no voy a caminar, pues hasta que no me traigas tu escritura. Oye, pero pues aquí hay una constancia de folio, aquí hay un certificado, el propietario es Alejandro Buitrón. Arranquemos en lo que vamos dándole solución a la recuperación o la obtención de un ejemplar de esa escritura. A ver, aquí me está poniendo alguien. Estoy leyendo aquí algunas preguntas, en un segundo. Me ponen aquí... un segundo. Dice, Diego, en México muchos inmuebles se liberan de gravamen durante el proceso de escrituración. Entonces, estar solicitando certificados para la operación, ¿un gran porcentaje se van a caer? No, no es que se vayan a caer. Vamos a prevenir. La idea precisamente es que no se caigan. Yo muchas veces les digo que no porque un inmueble tenga problemas, nos vamos a decepcionar de él y no lo vamos a ver como una opción de trabajo. No, al contrario. Yo siempre les digo que si es problema, tiene solución. Lo bonito de esto es detectar el problema a tiempo y no cuando una oficina inmobiliaria ya trajo en promoción su inmueble 1 mes, 2 meses, 6 meses o 1 año, llega un prospecto comprador realmente interesado, la notaría pide el certificado 11 meses después, sale el certificado y resulta que nos dice el notario, oigan, hay una hipoteca, oigan, hay un embargo, oigan, está pasando esto con el inmueble. En este momento es muy probable que se caiga su operación o el comprador se disguste con ustedes
o el vendedor se disguste porque siempre van a decir, ¿por qué no me dijiste si tú eres el profesional inmobiliario? Entonces, no, Diego, no es con la intención de que se caigan las operaciones, sino todo lo contrario, con la intención de que no se te caiga una sola operación inmobiliaria. Ahorita quiero dar más detalles de eso. Liliana, buenos días. Un cliente tramitó un certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, pero por la situación actual no se ha recogido. ¿Se puede checar el resultado por internet? No, Liliana, lamentablemente no. Si se tramitó y se quedó con los dedos en la puerta, pues no, habrá que esperar un poquito, regresen los registros públicos y pues hasta no tenerlo pues en la mano, ¿no? Entonces, lamentablemente sí hay que esperar. Oscar, un aviso preventivo caduca automáticamente y por tanto libera el inmueble. Sí, va a dejar de surtir efecto su aviso preventivo según el plazo que corresponda. Ahorita les voy a decir, pero si un aviso preventivo tiene, por ejemplo, vigencia de 60 días o 30 días o 6 meses y no se llevó a cabo la operación, al día siguiente ya no hay aviso preventivo, puede hacerse la inscripción de otra compraventa con otro comprador porque ya canceló, porque ya se desanimó. Les puede pasar ahorita a lo mejor con esta contingencia, puede ser, ¿eh? Habrá personas que ustedes ya tenían listas para firmar en notaría y hay aviso preventivo en el registro público. Si por alguna razón vamos a pensar, se enfermó, por alguna razón se decepcionó, por alguna razón ya no quiere vender, el aviso preventivo concluirá según el plazo que corresponda y pues, se podrá hacer la inscripción de un nuevo propietario o de un nuevo interesado a comprar o de alguna otra situación relacionada con el inmueble. Alejandro, en ese caso, por ejemplo, desaparecería, si vuelvo a sacar una constancia de folio, por ejemplo, ¿desaparecería ese aviso preventivo en la nueva constancia? ¿O más bien se mencionaría que caducó? Se va a mencionar, no van a extinguirse ya, porque recuerden que ahora va a estar todo electrónico y va a estar la historia de ese inmueble. Es muy probable que en el nuevo certificado les reporte el registro público. Oye, notario fulano, oye, interesado tal, tengo aquí la anotación de un aviso preventivo de tal fecha. Ojo, solo se los informo. Nos van a dar la información para estar conscientes y cuidadosos de lo que pueda ocurrir. Ya no va a estar vigente, pero no se va a hacer, no se va a borrar la anotación como tal. El aviso preventivo ahí va a estar indicado siempre en el registro público. Sergio, cuando se firma con un poder, ¿se firma en nombre y representación del dueño? Sí, recuerden que el poder no nos da más que simplemente la facultad de actuar en nombre y representación de. No porque nos den un poder quiera decir que somos propietarios. Tal vez seamos poseedores, pero el vendedor sigue siendo el propietario del inmueble. Nosotros solamente firmamos con un poder en nombre y representación de. Alejandro, tenía la mano levantada Felipe Cuevas. Sí. No sé si él quiere hacer una pregunta. Sí. Felipe. Muchas gracias. Sí, aquí Alejandro, muchísimas gracias por la plática. Tengo dos dudas. Una fue ya de hace ratito, o sea, el tema, por ejemplo, cada vez que se hacen los arrendamientos, por ejemplo, lo que se pide y las compañías de pólizas también lo que pide es una constancia de folio únicamente, ¿no? Entonces, pues estamos ahí en un punto un tanto medio perdidos. Y la otra, esa, pues bueno, ya es un tema más de arrendamiento, pero la otra aquí, por lo que tú dices, es qué pasa en específico, por ejemplo, con las prescripciones adquisitivas, porque no se van a tener en la mayoría de los casos las otras escrituras ni nada, y bueno, son dudosas, como tú y yo sabemos, ¿no? En ese sentido, ¿qué recomiendas en este caso sobre todo? Perfecto, ahorita te voy a dar respuesta, incluso en esta siguiente hojita o lámina que sigue, está relacionado con las anotaciones que podemos encontrar en el registro público. Por supuesto, ahorita mismo lo vemos ya en esta presentación que está. Raúl, gracias por tus felicitaciones. Por supuesto, tendrán mis datos de contacto. Alma, si fue una propiedad que está invadida, ¿pueden decir que era de ellos? Ahorita lo comentamos. Hay situaciones de hecho y de derecho que siempre les digo, pero pudiera ser, es que todo puede ocurrir. Antonieta, ¿podemos tramitar un segundo testimonio? Sí, por supuesto. Siempre es importante tener
pues el acceso. Muchos clientes nos pueden decir que no tienen su credencial para votar, que no tienen su acta de nacimiento, que no tienen su acta de matrimonio, que no tienen su escritura. Bueno, pues ya estamos en una época que se puede obtener duplicado o reimpresión de muchas cosas. Lo mismo pasa con los clientes que dicen, es que no tengo boleta predial, es que no tengo boleta de agua, es que no vivo ahí. Bueno, pues hay hoy todos los elementos para obtener segundos testimonios, segundos ejemplares, copias certificadas o reimpresiones. Así es, Antonieta, hay que estar pendiente para tramitar todo de manera oportuna. Oscar, si un documento original se perdió o se dañó, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se tramita la copia? Bueno, si es una escritura o un testimonio, directamente con el notario, si no han transcurrido más de 5 años. Más de 5 años en el Archivo General de Notarías que corresponda. En algunas ocasiones, en los registros públicos, emiten también copias certificadas de los legajos, tienen un ejemplar de la escritura que se proporcionó. Son las maneras de recuperar a lo que se refiere una escritura o un testimonio. De lo demás, bueno, pues registros civiles, kioscos digitales, por internet, en fin, hay muchas maneras de recuperar los documentos. Felipe, lo de la prescripción que ahorita vemos, Felipe, ya vi tu pregunta, vamos para allá. Miguel, una vez que el aviso haya perdido vigencia, ¿no hay necesidad de que el notario solicite la cancelación del mismo? No, no hay necesidad, va a quedar ahí anotado, pero pues ya no se le dio continuidad al mismo. Xiomara, ¿cuál sería el proceso para liberar del aviso preventivo de alimentos de un inmueble? Ahorita si quieren lo comentamos, sería por juzgado después del cumplimiento de la obligación. En el caso de tener un aviso de inscripción de patrimonio familiar, muy bien, Xiomara, a lo mejor ya te pasó, no sé, ahorita quisiera que termino de comentar y me digas qué te pasó en ese sentido con el patrimonio familiar. Rebeca, ¿qué pasa con las capitulaciones matrimoniales? ¿En el registro aparecen? Bueno, sí, es probable que aparezcan. Ahorita comentamos ese aspecto. En el caso del aviso que el inmueble tenga el aviso preventivo de patrimonio familiar, ¿cuál sería el proceso para poder vender? Es lo mismo. Xiomara, ya me puse carita feliz, ya te pasé 2 veces. A ver, Xiomara, ¿nos querrás comentar si algo te pasó en ese sentido? Dice que no le ha pasado. Bueno, y entonces si no te ha pasado, ¿cómo sabes del patrimonio familiar, Xiomara? A ver, compártenos, por favor, a todos. ¿Ya se fue? ¿Le dio susto? No quiso pasar la pensión ¿No alimenticia. quiso pasar? Bueno, ahorita lo comento yo. Si llega por ahí, levanta la mano, me dicen, por favor. Francisco, ¿se pueden vender las propiedades que tienen algún gravamen? Si también se le notifica al comprador y las partes están de acuerdo. Sí, sí se podría vender un inmueble con una hipoteca, sí. Pero ojo, hay que distinguir de cuándo es la hipoteca, cuál es el plazo, quién es el acreedor. Hay que tener cuidado. La respuesta es sí, sí se puede. Lo más probable es que no se deba. Dice que conoce la figura de patrimonio familiar Xiomara. Bueno, estoy aquí en esta lámina. Que es abogada. Muy bien, colega. Bueno. Estas son algunas anotaciones que podemos encontrar en el registro público. A ver, ahorita me decían, a ver, que para las fianzas se recomienda que se tramite una constancia de folio. Pero yo les vuelvo a decir, y si el inmueble no tiene folio y sus inscripciones están en el libro, pues no hay constancia de folio. Ahora, estamos en la época, como les decía, que todo se está pasando a lo moderno, a lo electrónico. Eso es maravilloso, el problema es cómo se pasa. Y si se transmite de manera incorrecta la información que les decía, nombres, colindancias, titular registral, descripción del inmueble, vamos a tener un problema. Yo no quiero ir en contra con lo que les dice la franquicia, el corporativo, con lo que les refieren las compañías de las fianzas, de que se tramite una constancia de folio. Ojo, yo no quiero ir en contra de eso, pero sí estoy para decirles que en la práctica, nosotros que estamos de este lado, no es suficiente. Y entonces, hoy que todos están guardados y que dicen mejor vamos a cuidarnos, bueno, pues es lo mismo, pásenlo a sus inmuebles. Vamos a cuidarnos y vamos a prevenir. Yo que les recomiendo siempre cuando llegue un prospecto, que le platiquemos de la importancia de tramitar un certificado de existencia o inexistencia de gravámenes.
No es que, yo siempre les digo, no es que lo vaya a pagar la oficina inmobiliaria. Hay que platicarlo con el propietario. Le vamos a ayudar a encontrar un comprador rápido. Nos puede pedir un comprador el certificado, ¿eh? Nos puede llegar un comprador muy exigente, les digo, muy metódico. Nos puede llegar un comprador, así como Xiomara, que es abogado y quiere un certificado. O a lo mejor nos llega alguien que no tiene idea y confía en todo lo que le digamos. Bueno, está bien. Pero bueno, la recomendación es pedir siempre con cargo al vendedor un certificado. Ojo, si el comprador o el propietario del inmueble dice, están locos, no voy a gastar, ¿yo por qué? Está bien. El día, si pasa algo, bueno, pues tenemos los elementos para decir, te estaba yo comentando y esa era la razón de ofrecerte mi servicio. Evitar este problema que hoy se está suscitando 5, 6, 4 meses después. Y entonces de plano tengamos la frasecita que nos va a salvar de que seamos los ogros y los malos de la historia. Y es, te lo dije. Tengan mucho cuidado. Será lo más maravilloso que podamos hacer en defendernos, porque si algo pasa, el culpable será el asesor inmobiliario, la oficina inmobiliaria. Coldwell Banker no los recomiendo. El día que vea otro anuncio de Coldwell Banker que sea otra oficina, el cliente va a decir malísimos, pésimos, no los recomiendo. Evitemos eso. Y, pues por supuesto, también el notario. Tuve que firmar con el notario 500, está el abogado Alejandro Buitrón, nefastos, no salvaron mi operación, lamentable, no los recomiendo. Tengan mucho cuidado, este es un detalle que nos va a salvar de muchísimas situaciones. Algunas anotaciones que podremos encontrar en el registro público. Si pedimos un certificado de todos los inmuebles, y así se lo platicamos al cliente, el que busca encuentra y siempre lo dice, ¿no? Bueno, pues vamos a encontrar en nuestros inmuebles. Y no es que encontremos problemas, tendremos que encontrar la solución o la prevención a ese problema. Porque, ¿quién nos dice que de toda escritura que nos proporcionan no nos podamos encontrar esto? Número 1, Romano. Demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación, extinción de cualquier derecho real de aquellos. Una demanda. ¿Quién no nos dice que nos podamos encontrar en ese inmueble que uno nos dice, me urge vender, démoslo a un precio maravilloso, necesito encontrar comprador, que me pague el total de la operación, le entrego la posesión, o llega un comprador que dice, me encanta, te pago el total, déjame entrar, estoy fascinado con ese inmueble. Tengan mucho cuidado, porque si eso ocurre y no han pedido un certificado, aunque estén todos de buena fe, puedan encontrarse una demanda relativa a ese inmueble. 2. ¿Quién dice que no se encuentren un embargo? Aguas, tengan cuidado. Y debo decirles que el propio SAT o la Secretaría de Hacienda, si algún contribuyente no ha pagado, le pueden embargar sus inmuebles. O algún proceso también de alguien que tenga un acreedor y no pagó, le embarguen su inmueble. O alguien que siendo vendedor traía un proceso judicial y simuló, porque así le recomendó su abogado, haz una anotación de embargo para salvarte y que no te quiten el inmueble. Hagámoslo. Y eso pasó hace 10, 15, 20, 30 años y el propietario no se acuerda de esa parte de su vida porque la borró del cassette. Tengan mucho cuidado, porque si esto aparece 6 meses después que ya tienen a su comprador, se le vence su crédito, se vence el contrato, llegó la contingencia, el virus, van a tener muchos problemas. 3, fianzas. Este es otro aspecto también. En los inmuebles pueden aparecer fianzas. 4, deudores alimentarios morosos. En nuestro país no ocurre y no pasa, les digo, que el señor o la señora se va por los cigarros, se fue por los refrescos. Aquí no pasa en nuestro país. Entonces tengan mucho cuidado, porque como no pasa aquí, es probable que ustedes no se encuentren en alguna inscripción. Estas inscripciones están relacionadas cuando se han dejado de cumplir obligaciones de dar alimentos por promedio más de 90 días. 5, la sociedad conyugal. Aguas, tengan cuidado, porque pues no hay peor enemigo. Siempre les digo que un señor enojado
o una señora enojada, ¿eh? Son los peores enemigos para que salga adelante nuestra operación inmobiliaria. 6. El patrimonio de familia. Esas son inscripciones que se hacen en el registro público con el afán de proteger económicamente y jurídicamente a la familia. Inmuebles que tienen este tipo de anotaciones no se pueden vender, tengan mucho cuidado. Si llegara a aparecer, bueno, pues hay procedimientos ante el juez de lo familiar con la intención de que se pueda llevar a cabo la transmisión o enajenación de un inmueble que está con alguna anotación afecto a patrimonio de familia. 7, algo que no le damos importancia también, la copropiedad, porque a mí me pudieron haber presentado una escritura para venta o renta de 1990 de un inmueble, propietario Alejandro Buitrón. Oigan, pero si resulta que en el año 2000 Alejandro Buitrón le vendió o le transmitió derechos de copropiedad a 2 personas en el año, como les decía, 10 años después, esa escritura a mí no me la están proporcionando. Entonces, pues tengan mucho cuidado porque también la copropiedad es importante en los inmuebles. 8. La prescripción. Hay procedimientos o juicios de prescripción. La verdad es que comúnmente se ajusta todo, pues se inventan contratos, se inventan documentos para que alguien prescriba un inmueble, busque una sentencia y se le reconozca como propietario del inmueble. Ojo, porque esto es muy común que pase entre familiares o entre desconocidos o personas que pues invadieron algún inmueble y alguien les recomendó llevar a cabo un proceso de prescripción. Ay, no se escucha el audio, alguien está... Asomé en la parte de arriba. Pregunta, yo te desconozco. Obviamente, aquí el agua. Es un pequeño, es correcto. Lo del cristal hacia acá. Ajá. Pero no se llegaba hasta ese. ¿Sí? Dije, ayer que me asomé de arriba, dije, está muy a ver, chiquita creo que esa sí madre. hay el audio de alguien, no sé si está bien. Bueno, Bueno, ¿soy yo o es allá? No, es la otra persona, parece. Sí, Ah, ok. hay que bloquearle. Le están echando los más perros, chicas. escucho. abriendo su micrófono. Bueno. Sí. Si quieres, continúa, Alejandro, por favor. Vale, perfecto, ya me saqué de onda. Vamos en la prescripción que puede Y pasar entre es correcto, familias. ya vi que dijeron, por favor, apaguen los micrófonos. Ya, sale. Y contratos de arrendamiento, aquí, ojo, y les decía también. Perdón, estabas en la prescripción. Ah, en la prescripción, sí, al final les decía que los procedimientos de prescripción son ante los juzgados y pues alguien llevará un proceso para que se le emita una sentencia que posteriormente va a buscar inscribir en el registro público para que se le reconozca como propietario del inmueble. Entonces, la verdad es que las prescripciones de manera común son procedimientos que se ajustan a las necesidades de quien quiere acreditar la titularidad de un inmueble. Hay que tener mucho cuidado porque esa es una de las razones por las que algunas instituciones financieras no aceptan como títulos admisibles las sentencias de prescripción para transmitir a través de un crédito hipotecario el inmueble. Hay que tener cuidado. Y 9, este es un ejemplo. Ojo, no son todos los que existen. Son los más comunes, digamos, o quise poner los más fáciles de comprender en un aspecto práctico para nuestro desarrollo inmobiliario. Y también pueden estar hechas las anotaciones de contratos de arrendamiento, aquellos contratos que están por más de 6 años o de los cuales se han anticipado rentas por más de 3 años. Ojo, eso hay que verlo en cada entidad de la República. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es lo maravilloso y valioso de sugerir en cuanto nos llega un inmueble a una oficina inmobiliaria, sea para renta o venta, recomendar, sugerir de la mejor manera y con elementos que tramitemos un certificado de existencia o inexistencia de gravámenes. 1,
Para detectar que todo está correcto en el folio real electrónico. Y 2, detectar que no haya alguna anotación de estas en el registro público. ¿Por qué pedir un certificado? Les quise poner esta laminita. Pues creo que lo más valioso, inciso A, lo más importante. Porque queremos firmar, queremos cobrar, queremos pagar, queremos gastar, queremos hacerlo todo a tiempo. Pero si ocurre, como les digo, 5 meses después, 8 meses después, la oficina inmobiliaria ya gastó visitas, llamadas telefónicas, papelería, internet, gasolina, cafecitos, las plataformas, publicidad, en fin. Es muy probable que por no haber hecho esto por prevención, hayamos invertido horas hombre, dinero, esfuerzo, 6, 7, 8 meses, y al final del día no se lleve a cabo la operación porque nos salió una sorpresa en el certificado que tramitó el notario. No sé si a alguien le haya pasado recientemente o alguna oficina, alguien que nos quiera externar a todos esto, si a alguien le ocurrió algún ejemplo o de plano a nadie le ha pasado y pues todos hemos firmado nuestras operaciones impecables. No sé si alguien quiera comentar algo en este sentido. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si hay discrepancias entre las escrituras y todos los certificados o algún certificado? Sí hay que tener cuidado, sí ocurre, y por lo mismo que les decía, se transmite la información a la plataforma moderna, a lo electrónico. Bueno, y si lo hicieron mal, bueno, pues tendremos que recurrir a un pequeño procedimiento que se llame de aclaración o de rectificación ante el registro público. Sí es probable que ocurra. Están delimitados qué proceso se sigue, lo puede hacer el propietario, lo puede hacer el interesado, lo puede hacer el notario. Les digo, hay un proceso que se llama de aclaración o rectificación de información o de asientos registrales. Comúnmente son procesos rápidos, pero lo importante de esto es que lo detectemos al inicio de nuestra publicidad o de nuestra labor inmobiliaria y no dejarlo a 6 meses después, sobre todo porque siempre les digo yo, ¿quién nos va a rentar o nos va a comprar un inmueble? No lo sabemos. Nos puede llegar un cliente muy exigente, muy metódico, muy sangrón o muy flexible, y puede hacer que diga, yo no firmo hasta que no se aclare o se corrija esto de manera correcta. Alex, tengo otra pregunta. Mencionabas que en las prescripciones positivas, la escritura la tiene que firmar el juez, o de qué manera se puede vender sin ningún problema una prescripción positiva. Bueno, recuerden que debe haber un titular registral y debe coincidir con la persona que nos está pidiendo el servicio. Las prescripciones no tienen como tal escritura, no existe una escritura. Lo que va a ser las veces de escritura o título de propiedad será la sentencia que emita el juez. La sentencia que emita el juez va a decir que se le reconoce a Alejandro Huitrón como propietario del inmueble fulano. Y en otro punto le va a decir que se pase al registro público la sentencia junto con el oficio para que el registro público inscriba la sentencia. Y el registro público asentará o nos entregará la hoja de inscripción o nos encontraremos prescripciones con sello en la sentencia, y eso va a ser las veces de escritura. Si está inscrita en el registro público de la propiedad de la sentencia, estamos, por supuesto, del otro lado y ustedes podrán vender su inmueble. Comúnmente no a través de crédito hipotecario. Todo dependerá de la fecha en que se llevó a cabo el proceso y la fecha en que se inscribió la sentencia. Pero si ustedes tienen una sentencia que no está inscrita en el registro público, el primer paso que hay que hacer es inscribirla en el registro público. Si no está inscrita, no podrán vender su inmueble de manera correcta. ¿Y cuánto es el tiempo, Alex, aquí que debe de pasar o la recomendación más o menos?
Pues miren, toda sentencia debe inscribirse inmediata, toda sentencia. La práctica nos dice que mucha gente se queda en la sentencia y considera que ya concluyó el trámite, que ya concluyó el proceso. Si nos entregan una sentencia de hace 10 años, que es lo más común, 5 o 10 años, pues tendremos que tramitar constancias de predial, constancias de agua, en algunos lugares avalúo, porque no se inscribe la sentencia así nada más porque sí. El inmueble tiene que estar al corriente de sus contribuciones, sacar certificaciones, acompañarlo de documentos. ¿Cuánto tiempo se tardará el registro público? Dependerá de la entidad o del lugar donde se encuentre el inmueble y del registro público que corresponda. Si No, pero entra si ya está impecable, registrada, Alex. Si ya está si ya está registrada, registrada, ya puedes venderlo. Tú tienes acreditado a la propiedad del inmueble con tu sentencia inscrita. Puedes venderlo ya inmediato. pero aquí los bancos es donde dices que no aceptan este tipo de trámites, aunque ya estén registradas, ahora sí que ante el registro. Sí, las instituciones financieras tienen algo que denominan títulos no admisibles. No admiten instrumentos o propiedades que provienen de una donación, no las aceptan. Documentos que provienen de una prescripción, no los aceptan. También las llamadas o denominadas inmatriculaciones no las aceptan. Sin embargo, en algunos casos, según la fecha o la antigüedad que tengan donaciones y prescripciones, las valora su área jurídica. Comúnmente ellos dicen que si tienen menos de 5 años, lo más seguro es que te digan de manera definitiva, no las acepto. Sin embargo, tú puedes tener prescripciones o donaciones de hace 6, 7, 8, 10, 15 años. Las áreas jurídicas de las instituciones lo van a pedir para valoración, lo verán en su comité jurídico o de crédito y es probable que sí te digan, te acepto esta operación. Pero hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de antecedentes de nuestras operaciones. Donaciones, prescripciones y lo que son inmatriculaciones. ¿Qué es una inmatriculación? Disculpa. En las inmatriculaciones es un proceso que se llevó a cabo donde darle matrícula a un inmueble. Hay inmuebles, ustedes pueden encontrar a lo largo de sus entidades que físicamente existe el terreno, físicamente existe la casa, físicamente existe la construcción, pero resulta que registralmente no existe. No hay antecedente registral de un inmueble que ahí está. Si eso ocurre, a través de un procedimiento que se llama inmatriculación, que lo conveniente es que se lleve a través de un juzgado, sale una sentencia y al juez se le acredita que ha sido poseedor de ese inmueble. El juez, con todos los elementos y ese proceso, le va a instruir al registro público que le asigne datos registrales a ese inmueble. Si eso ocurre, el registro público, derivado de la sentencia, tomará nota. Y entonces a eso se le denomina inmatriculación, darle matrícula a ese inmueble. Ojo, no es propietario la persona a la cual se hizo ese proceso y tiene la sentencia, porque la sentencia no hace referencia a derechos de propiedad. Entonces, primer pasito, lo recomendable es darle matrícula al inmueble. Eso es inmatriculación. Comúnmente se va a referir que no acredita derechos de propiedad ese procedimiento o esa sentencia. Y para ello, el siguiente pasito es la prescripción que deberá llevar a cabo el poseedor del inmueble. Una vez que ya está inmatriculado, ya hay datos de registro, entonces sí ahora, oye juez, reconóceme propietario del inmueble a través de la sentencia de prescripción. Una pregunta, si yo compro un inmueble, un terreno, con un juicio de usucapión, una sentencia, una prescripción positiva, y porque no encontró el juez al propietario, yo lo compro y pasan 5 años y aparece el propietario original, ¿me pueden echar abajo mi escritura de compraventa y yo poner en riesgo mi dinero? No, seguramente no. Al final no, eres un comprador ya, hay una inscripción a favor tuyo, eres un comprador de buena fe. No habrá problema en que pierdas tu inmueble, seguramente. Eso no implica que no estés fuera de la jugada en cuanto al procedimiento judicial. Sin embargo, quien pudiera tener la responsabilidad es quien te transmitió el inmueble. Pero pues, eso ya será procedimiento de ellos, a lo mejor pago de daños, perjuicios, en fin, pero tú de que pierdas tu inmueble, seguramente no. Aquí lo más importante es tener la posesión. Teniendo yo la posesión y la escritura, pues no me sacan.
Pues no, y te digo, al final, además de la posesión, sus documentos, el pago de sus contribuciones, que esté todo en orden, que tengamos la manera de acreditar en caso de que haya algún procedimiento en donde pues, nos llamen pues, por alguna situación que nos cause un dolorcito de cabeza. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿por qué pedir un certificado? Inciso B, como les decía aquí, para detectar problemas de conservación incluso del acervo documental que enfrentan todos los registros públicos del país. Lo he señalado como el deterioro, perdón. Otra razón, pues, para detectar discrepancias. Otra razón, detectar mutilaciones y falsificaciones de documentos y libros sobre los que se apoya el registro. Porque también, ¿quién no nos dice que un inmueble que estamos rentando o un inmueble que vamos a vender, pues cómo no saber que, aunque se vea bonita la escritura, con sellos, firmas, tipo de papel, los hologramas, ¿quién nos puede confirmar que pues no es falso ese documento? Hay que tener mucho cuidado. Y otra razón por la que hay que pedir certificados por alteración en inscripciones y, en consecuencia, al aclararlas o realizar las rectificaciones que comentábamos hace unos minutos. Conclusión, ¿por qué pedir un certificado y así transmitírselo a nuestras oficinas inmobiliarias, nuestros asesores y, por supuesto, a los propietarios del inmueble? Pues para evitar inseguridad, para evitar retraso en la firma y para evitar molestias. Si no se tramitó, pues bueno, pues te lo dije. Si de plano, porque sí hay propietarios que no quieren acceder, no quieren hacerlo, no quieren hacer absolutamente nada, yo les puse aquí una laminita y les comparto mis dos oraciones de que si no se pidió el certificado, pues la de ellas Virgen Santa, Virgen Pura, que se firme mi escritura, y otra que les digo siempre, Señor San José, que el notario y comprador me pregunten solo lo que sea. Hay que tener mucho cuidado, aplíquenlas pues, para que salgan adelante sus operaciones, y si no, pues hay que prevenir un poquito en ese sentido. Está muy bien. Aquí se las voy a dejar ahorita para que se las aprendan y las apliquen. Virgen Santa, Virgen Pura, que se firme mi escritura, y Señor San José, que el notario y el comprador me pregunten solo lo que sé. Excelente, gracias. Lo más valioso. Pues sí, lo más valioso. La idea es que firmemos, la idea es que cobremos, que tengamos pues, recursos, que tengamos dinero. Me voy a tener un poquito aquí unas preguntas. Alex, nada más nos quedan 5 minutos. Perfecto. Sí, para contestar las preguntas y continuar, por favor. Perfecto, si quieren, a ver, déjenme ver qué siguiente lámina es la que tengo. Las solicitudes. Bueno, me voy a regresar un poquito. La verdad es muy interesante todo este aspecto práctico de las operaciones. Déjenme ver las preguntas. Ya me salí de aquí, perdón. Mi presentación. Discúlpame que ya no sé qué le moví aquí. Se va el tiempo rapidísimo, espero no se estén aburriendo. No, para nada, súper interesante, súper. A ver, espérame que ya no quite de aquí. Ok. Ale, tengo una pregunta. Sí. Yo tengo un cliente que me solicitó por arrendamiento, o sea, por arrendamiento, yo le rente un local, pero esta persona no es el dueño, sino es su mamá, pero su mamá ya está muy, muy grande, o sea, tiene 95 años la persona. ¿Él puede fungir como dueño con una carta poder o tiene que ser alguna cosa notarial? Pues hay que tener mucho cuidado, es el patrimonio de la señora. Hay que ser muy cuidadosos, muy, muy, muy cuidadosos. Porque cuando son personas adultas, pues atrás también no sabemos si haya más hijos. Ellos pueden decir que se llevan maravilloso. Ellos pueden decir que son miel sobre hojuelas toda la familia. Hay que tener mucha prudencia, sobre todo en este tipo de aspectos. Lo recomendable es que hubiera poderes, porque pues está acreditada la manera en que actúa pues el hijo, porque ¿cómo saber si no hay 7, 10, 15 o 20 hijos? ¿Cómo saber si esos 7, 15 o 20 hijos se llevan perfecto? No lo sabemos. ¿Cómo saber si ese dinero efectivamente se podría destinar pues, para la misma señora o la propia señora? La verdad es que hay que tener mucho cuidado. Yo no quisiera decirles sí adelante con la renta, no adelante,
hay que tener muchos elementos para que como oficina inmobiliaria no nos embarren en cuestiones de responsabilidad o de algún proceso incluso que llegue a haber por ahí. Sean muy cuidadosos, ¿no? Sobre todo con personas pues, adultas. Voy a ver las preguntas. Ok, gracias. Me voy a regresar un poquito aquí con las preguntas. Ah, qué bueno que hay muchas. Me da gusto, me da alegría. Valió la pena el desvelo, hombre. Creo que me quedé aquí. Las vigencias de los certificados, bueno, ya decíamos del aviso preventivo. Ahorita les voy a platicar rapidísimo del aviso preventivo. Me pone aquí Rebeca, si hubiera la necesidad de realizar ese proceso de aclaración para corregir alguna discrepancia, la sugerencia sería no firmar contrato de compraventa hasta que esté corregido. No, pues sí firmen, nada más que ojo, son promesas de compraventa, no firmen contratos de compraventa, son promesas de compraventa. La compraventa será en la escritura, pero insisto, mientras detectemos todo esto, a lo mejor hasta en sus contratos de promesa de compraventa, señalan que las partes tienen conocimiento y están de acuerdo en que se va a llevar a cabo un proceso de aclaración o rectificación previo a la firma de la escritura. Eso hará que no tengan compradores que les estén dando lata que los van a demandar, que ya no compro, se vence el plazo, tengan mucho cuidado. Raúl, que si te puedo recomendar a alguien en Cuernavaca para que me tramite un certificado, no háganlo ustedes, yo les recomiendo que lo hagan ustedes. Es difícil recomendar, la verdad es que estamos en una situación que pues cuidado, no es bueno recomendar o es complicado recomendar. Véanlo con el notario de su confianza, si es que lo quieren hacer a través del notario, les va a cobrar la gestoría o de plano háganlo ustedes en un afán de saber dónde está el registro público, cómo funciona, cuál es el horario, cuánta gente va, en fin. A veces lo comento por pues, aprendizaje también, todo es formativo. Sergio, ¿qué es la inmatriculación? Ya lo comenté. Rebeca, en caso de una sucesión, si ya se tiene la sentencia, pero aún no está inscrito en el registro público, ¿se puede firmar la escritura y con ese mismo instrumento registrar ambas operaciones? ¿El registro de la sucesión y la compraventa? ¿O se debe tener ya inscrito? No, no es necesario que ya esté inscrito lo relativo a la sucesión. No es necesario, no es indispensable. Pero ojo, hay que armar bien su expediente para que esté bonito, completo, hay que identificar en qué proceso está la sucesión. No olviden que hay que hacer la adjudicación de bienes por herencia. No en todos los casos, aclaro. Sí hay operaciones donde puede vender la sucesión, hay otras donde forzosamente hay que llevarse a cabo la adjudicación. Pero eso no implica que se ahorren dinero, porque eso también es un punto que muchas veces dicen, no hagas la adjudicación, te vas a ahorrar dinero. No es así. El pago de impuestos y derechos se genera, venda la sucesión o se adjudica el inmueble. Eso es un mito urbano o un error que debemos quitarnos de la cabeza. Puede ser que se desincorpora un ejido, por ejemplo, y pasa a ser privado. En Ciudad de México, ejemplo, aún encuentras inmatriculaciones. Sí, sí hay inmatriculaciones. En muchas zonas, no solo en la Ciudad de México, Estado de México. Hay inmuebles que, como les decía, no tienen datos de inscripción en el registro público y hay que hacer el procedimiento de inscripción para inmatricularlo. De que si se desincorpora de un ejido un inmueble, bueno, esos son procedimientos que llevará la entidad o el gobierno de la entidad, desincorporar de un ejido un inmueble para que pase a las disposiciones del derecho común y esté inscrito en el registro público de la propiedad. Si es ejido, no, hay que cuidar las reglas de los ejidos, del comisariado ejidal, pues hay que verlo con lupa ese tipo de inmuebles. No es fácil hacer la transmisión de ese tipo de inmuebles que están sujetos a un ejido. Norma, si ya se pagó el crédito hipotecario y se tiene la carta de cancelación de hipoteca y se le entregó a la notaría para que lo anoten en el registro, ¿cuánto tiempo se tardan en la Ciudad de México? Bueno, eso es rápido. Cada entidad, las cartas de instrucción, por eso son cartas de instrucción, porque le dicen al notario cómo debe mandar su proyecto a revisión, quién será el representante del acreedor, a qué hora hay que mandarlo, por correo electrónico, físicamente, quién es el representante. Si el notario hace todo eso, pues tendrás tú en tu mismo instrumento tu cancelación de hipoteca muy rápido. La verdad es que en cualquier entidad no son procesos tardados las cancelaciones de hipoteca. Ana María, no te olvides de mis oraciones, Virgen Santa, Virgen Pura, aplícalas. Alicia,
¿Cuánto cuesta el certificado? Pues ya dije, los certificados tienen costo variable según cada entidad. Se los pueden encontrar desde 400, 600 pesos promedio, hasta 1000, 1200, 1300, 1500 pesos. San José, así es, Blanca, el santo de los inmobiliarios, tengan cuidado, ¿eh? Los avisos preventivos, les voy a dar el comentario ahorita muy rápido. Tere Torres, una persona vive que en su testamento lega bienes a sus 3 hijos, 2 de ellos casados, el otro vive libremente con su mujer, y este último es albacea. Si él se separa de mujer, ¿le corresponde a ella parte de esos bienes? Bueno, me dices que la señora vive, pues si vive, pues puede estar ese testamento, puede haber otro. Hay que esperarnos hasta que fallezca, porque a lo mejor fallece y él ya se casó. A lo mejor si ella ya falleció, los demás hijos ya se divorciaron, no lo sé. Me dices que la señora vive. No podremos especular, siempre al momento de las situaciones. Sergio, que les mandamos la presentación con gusto, la van a tener. Rosalía, que se firmen sus escrituras. Sergio, muchas gracias, estoy a sus órdenes. Guadalupe, muchas gracias, muy interesante. Sergio, estamos notaría 74 del Estado de México, Naucalpan, Estado de México. Emelia, muy interesante, gracias a ti. Muchas gracias, Sonia, a ti igualmente. Coldwell Banker vive, Margarita Palacios. Hubo un caso presentado en YouTube de un propietario al que se le amenazaba con lanzarlo, ya que apareció otra persona con escritura y que andaba, bueno, eso puede ser que ocurra, pero ojo, por muy que llegue una persona y diga, mira, soy propietario, soy comprador, aquí está mi escritura, no se lo tienen que decir al propietario, que vaya al juzgado y eso lo tiene que ver con el juez. Mientras hay un procedimiento donde alguien refiere a acreditar que tiene igual o mayor interés que nosotros sobre el inmueble, bueno, pues el juez nos tendrá que llamar a procedimiento y acreditarlo. Si hay elementos y hay documentos que efectivamente a mí me acrediten con el propietario, pues no tengo que preocuparme. Muy útil para el trabajo, gracias Luisa, igualmente. Josefina Yáñez, muchas gracias a ti Josefina. Rebeca, que hay que programar la segunda parte, creo que sí, la verdad es que ahí vamos avanzando, pero esto de los certificados es muy valioso para que podamos firmar. Alfredo Sánchez, gracias. Raúl también. Super asesoría, mil gracias, Xochitl, estoy a sus órdenes. Karina, ¿habría oportunidad de una segunda? Yo creo que sí. Toño, yo creo que aquí, no sé si es conveniente y lo considera necesario, pues estoy a sus órdenes en una segunda presentación. Ana Bueno, María, déjame decirles, hoy tengo junta con la dirección, lo voy a proponer y nada más que podamos programarlo, con mucho gusto, eres bienvenido, sabes que esta es tu casa y por supuesto, habrá yo creo que no una segunda, sino tercera y muchas más sesiones, incluso de otros temas que son muy interesantes a través de lo que es la ley del notariado. Entonces, será un compromiso que yo veré y con mucho gusto quedas invitado para una segunda sesión. Yo creo que déjame ver si hay un espacio en estos tiempos de que estamos guardaditos para que nos pueda hacer favor de la segunda parte. Y claro que sí. Sí, muchas gracias, porque ya terminó el tiempo, vi que se me fue de volada. La verdad es que estoy muy contento y feliz, me hacen sonreír porque veo que hay 40 y tantos mensajes pendientes. Pues está maravilloso eso, digo, yo encantado y creo que me han alegrado mi día y mi semana. Muchas gracias, Alejandro. De verdad que apreciamos mucho tu esfuerzo, tu dedicación y sobre todo todo el aprendizaje que nos has dado. Y pues esperemos que asesores, afiliados, por favor, utilícenlo esto, aprendan, estudienlo y aplíquenlo. Entonces, Oigan, sin duda los podemos tener para otro próximo webinar. ¿Puedo hacer una publicidad aquí interna de Alejandro Buitrón? ¿Es posible, Toño? Coldwell? Sí, claro, por favor. Bueno, al final, ahorita que me han dado las gracias y todo genial, la verdad es que para mí, quiero hacerle publicidad. Hay una plataforma que yo pago en Facebook que se llama Abogado Notaría. Si la quieren buscar, si me quieren por ahí a nivel nacional o donde se encuentren, ponerle un comentario, compartirlo. La verdad es que voy a estar tratando de subir información en ese sentido. Es una plataforma de Alejandro Buitrón
se llama Abogado Notaría, sí está en Facebook. Y pues la verdad es que estoy tratando de ofrecer pues cosas favorables a la comunidad, particularmente ahorita. Y digo, si me pueden ayudar ahí a ir haciendo un poquito más grande Abogado Notaría, pues digo, se los voy a agradecer. Y la idea es que haya mucha información muy real, muy seria, muy profesional, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Alex. Pues si no hay más preguntas, ¿te parece bien si dejamos esto en una segunda sesión y nosotros daremos aviso cuándo puede ser esto? Claro, gracias a todos, de verdad. Gracias, Alex. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. Gracias. Excelente día. Alex, gracias. Nos vemos en el Gracias, próximo Alex. webinar, la próxima semana. Gracias, Alex. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias, licenciados de la 74. Felicidades. Gracias. Saludos desde Matamoros. Muy Bye. bien.